Hola amiguitos, en este videito ahora vamos a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente. Se tiene el siguiente sistema. Aquí tenemos un bloquecito con dos resortes de constante K1, K2 y aquí está el eje X positivo, en este caso hacia la derecha. ¿Ya? Muy bien, dice en la pregunta A, debemos hallar la ecuación diferencial del sistema masa-resorte usando conceptos de energía. Bien, eso es bastante sencillo de hacer con dinámica. Vamos a ver cómo sería con trabajo y energía. Y luego por aquí en la pregunta B nos dicen, a continuación de eso, se presentan las gráficas de energía potencial elástica y cinética versus el desplazamiento, o sea, la posición, ¿no? Respecto de la posición de equilibrio, me dan como dato la constante del resorte K1 que vale 100 Newton por metro y me pide obtener la constante K2. Ya, y aquí tenemos el gráfico. Bueno, eso lo haremos en la segunda parte del videito. Vamos a comenzar con la preguntita A, que consiste en hallar la ecuación diferencial de movimiento del bloquecito cuando está oscilando. Ya, aquí nosotros estamos observando cómo está el bloquecito en una situación inicial. Aquí está entonces la posición de equilibrio, lo cual significa que la suma de fuerzas sobre el bloquecito es igual a 0. Lo que voy a hacer entonces es tomar el bloquecito y lo voy a mover un poquito a la derecha para que de esa forma empiece a oscilar. Porque si lo muevo a la derecha lo saco de la posición de equilibrio y por lo tanto sobre el bloque habrá una fuerza resultante y esta empezará a oscilar, ¿de acuerdo? Para eso entonces por aquí vamos a colocar, por aquí, vamos a colocar el resorte de constante K1 ya estirado, ahí está. Y obviamente si el resorte de constante K1 se ha estirado una distancia X, obviamente el resorte de constante K2 está siendo comprimido esa distancia X. De esa forma surgen sobre el bloque dos fuerzas, ¿no? La fuerza elástica debido al resorte de constante K1 de la izquierda y la fuerza elástica debido al resorte de constante K2. Pero recuerda que en este caso vamos a trabajar con trabajo y energía. Bueno, con energía mecánica, mejor dicho. Entonces lo que vamos a tener que analizar es justamente esa energía potencial elástica debido a la deformación de los resortes, aparte de su movimiento, porque recuerda que esta cosita se va a estar moviendo. Una observación, se puede mover también hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Eso ya depende de la forma en la cual está oscilando, pero para comenzar nuestro análisis podemos asumir que se mueve en ese sentido. Muy bien, ahora sabemos nosotros que la energía mecánica para lo que es un objeto es debido a la energía potencial gravitatoria, perdón, energía potencial elástica, ¿no? En este caso no vamos a considerar gravitatoria, puesto que está moviéndose solamente en la línea horizontal. No habría por qué considerar la energía potencial gravitatoria, solamente la elástica debido a la deformación del resorte, energía potencial elástica. Más la energía, cinética, ¿de acuerdo? Esta energía cinética es debido al movimiento del bloque, porque al final de cuentas el bloque está oscilando, ¿no? Está realizando un movimiento armónico simple y por lo tanto tiene movimiento. Como tiene movimiento, tiene rapidez. Si tiene rapidez, tiene energía cinética. Ya, aquí ¿cuál es el detalle? Aquí el detalle está en la energía potencial elástica, porque en este caso recuerda que hay dos resortes, ambos resortes están deformando. Por lo tanto, debo considerar la energía potencial elástica de ambos resortes. Por ejemplo, el resorte que está aquí a la izquierda, este resorte, su constante es K. Y su deformación con respecto de la posición de equilibrio es X. K por X al cuadrado sobre 2. Ya, pero ahí no termina, porque recuerda que la energía mecánica es la energía de todo el sistema, ¿cierto? En este caso, también de este resorte, que ya sabemos que está deformado X, pero también sabemos que su constante es K2. Por lo tanto, aquí será la constante K2, deformación X al cuadrado sobre 2. Más la energía cinética, recuerda, del bloquecito, que como puedes observar tiene masa M. Por lo tanto, su energía cinética es masa por rapidez al cuadrado sobre 2. Y esto de aquí es energía mecánica. Ya, ahora, a partir de esta ecuación que hemos deducido, debemos determinar cómo va a ser la ecuación de movimiento de este bloquecito. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, en todo movimiento armónico simple, la energía mecánica se conserva, o sea que es constante. Esta cantidad es constante. Lo que voy a hacer entonces es, esta ecuación, la voy a derivar con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Así, mira, la derivada, aquí, a ver. La derivada de la energía mecánica con respecto del tiempo.
De repente te preguntarás, ¿no? Pero ¿por qué derivamos con respecto del tiempo? Lo que pasa es que nosotros queremos analizar cómo es que se van a producir los cambios en la posición y en la velocidad. Y eso se consigue derivando la expresión con respecto del tiempo, dado que aquí está la posición y aquí está la velocidad. Ya, a ver, derivemos. Esta parte de acá sería K1 medios, ¿de acuerdo? Derivada de x al cuadrado con respecto del tiempo. Eso vamos a tener que derivar. Al otro lado de la misma forma, ¿no? Recuerda que la constante del resorte no va a cambiar, por eso el nombre de constante, ¿no? Sin embargo, esa deformación X sí va a ir cambiando, ¿no? Conforme el bloque se va moviendo, esta deformación va cambiando, puesto que obviamente va cambiando de posición. Ya, y luego por aquí tenemos la masa entre 2. Y también la velocidad o la rapidez va a ir cambiando. Porque recuerda que en algunos casos se va a mover más rápido, en otros más lentos, inclusive se va a detener en algunas posiciones, ¿no? Los extremos se detienen. Ya está. A ver, tenemos esta parte de acá. Vamos a ir primero acomodando un poquito esta cosita. Esta voy a borrarlo. Ya, a ver. Pero me doy cuenta que esta parte de acá vale 0. ¿Por qué vale 0? Recuerda, la energía mecánica es constante, la derivada de toda constante siempre es 0. Por lo tanto, esta parte es 0. Vamos por el otro lado. Esta cosita quedaría como K1 entre 2. Entre 2. Ya, ahora la gran pregunta es, ¿no? La gran pregunta es, ¿esto de acá cuánto vale? Uno podría pensar que es 2x, pero no, no es así. Este tipo de derivada lo hemos visto en la parte teórica de energía mecánica en el movimiento armónico simple. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción del video. O en todo caso, aquí vamos a hacer un poquito de memoria, ¿de acuerdo? A ver, recordemos un poquito. Cuando yo tengo una función y que depende de x y yo realizo la derivada con respecto de x, básicamente estás derivando una función que depende de x con respecto de x, lo cual es correcto. Esto lo podemos escribir así. Ya, hasta ahí no hay problema, porque estamos derivando con respecto de la variable que es x. El problema surge cuando tú derivas una función, pero con respecto de otra variable. En este caso, por ejemplo, la función y vamos a derivarla con respecto de t. En ese caso, aquí obtendrías la derivada de esa función con respecto de t. Te comento, esto de acá no es lo mismo que esto de acá, porque aquí estamos derivando con respecto de otra variable. Ya, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace un artificio. Lo que haces es aquí multiplicar por d de x entre d de x para no alterar. Y de ahí acomodamos un poquito, quedando de la siguiente forma, ¿no? Derivada de f de x con respecto de x diferencial, ¿no? Por d de x, d de t. Solamente he acomodado, ¿de acuerdo? Hasta acá lo he cambiado de posición, nada más. Por lo tanto, cuando tú derivas con respecto de alguna otra variable, como en este caso es con respecto del tiempo, simplemente consiste en establecer la derivada con respecto de la propia variable que es x y agregar la derivada con respecto de la otra variable que es t. Esto es lo que se conoce como la regla de cadena, ¿de acuerdo? Esto vamos a aplicarlo acá. En este caso, x al cuadrado sería esta función. Ya según esto, vamos a derivarlo. La derivada de x al cuadrado con respecto de x es igual a 2x, ya. Pero ahí no acaba, porque según esto tienes que derivar la variable que está acá. La variable es x, significa que aquí va derivada de x con respecto del tiempo. ¿Listo? De esa forma entonces va quedando la primera. La segunda te puedes dar cuenta que es de la misma forma, ¿no? Va a ser k2 sobre 2 y esta cosita será 2x derivada de x con respecto del tiempo. Ya, el detalle está acá. Ten mucho cuidado con esta parte, ¿de acuerdo? En este caso la variable es v. O sea, es como si esto de acá fuese v. Sería aquí v y aquí sería v. De esa forma nada más. Entonces aquí primero va a ser la derivada de v con respecto de v. O sea, esto de acá derivas, 2v quedará. Ya. Y luego quedaría derivada de v con respecto del tiempo. Listo. Con eso entonces ya tenemos una expresión un poquito más sencilla por analizar. Sigamos entonces, ¿de acuerdo? Sigamos. Ahora, fíjate en algo interesante. Este 2 se va con este 2. Este 2 se va con este 2. Este 2 se va con este 2. A ver, ¿cómo va quedando la expresión? Por aquí quedaría 0. Ya, por este lado me va a quedar... Fíjate que esta expresión de acá y esta de acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos juntarlo y nos va a quedar así. K1 más K2, factorizando esta expresión,
de esta forma. Listo, ahí está. Ah, faltó el X. Ya, el X lo colocamos aquí. A ver, el X lo voy a colocar aquí al costadito. Me faltó el X. Mira, acá hay un X y aquí también hay un X que podemos factorizar. Ya, al otro lado. A ver, al otro lado me quedaría masa por rapidez, derivada de la rapidez con respecto del tiempo. Ya, acá hay un detalle que debemos recordar. Esta partecita que está por acá, esta partecita que está por acá, es la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿cierto? Porque esta es la posición del bloque cuando está oscilando. Ya, y esta cosita corresponde a la velocidad. Pero acá también está la velocidad. Así es. Lo que podemos hacer aquí entonces es factorizar. Mira, mira, mira. Mira cómo está quedando. Aquí me quedaría K1 más K2, ¿de acuerdo? Por X. Ya, he factorizado esto, recuerda. Más la masa derivada con respecto del tiempo. Ya. He factorizado, recuerda, V. Muy bien. Significa entonces que este producto de esta expresión de acá con esta expresión de acá es 0. Ya, obviamente este V no es 0 porque yo te mencioné al comienzo que esto es la velocidad y la velocidad es variable. Van a haber puntos donde vale 0, pero van a haber puntos donde no vale 0. Por lo tanto, esto de acá no siempre va a ser 0. Entonces significa que lo que tiene que ser 0 es la expresión que está aquí a la izquierda. A partir de ahí entonces podemos plantear lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es 0 igual a K1 más K2 multiplicado por X más la masa y ahora esta cosita que esto, si recuerdas, es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y eso es lo que se conoce como aceleración. Y teníamos una notación para la aceleración que es la segunda derivada de la posición. O sea, X, dos puntitos, ¿de acuerdo? Coloquemos entonces aquí X, dos puntitos y básicamente el problema ya terminó porque ahora puedo acomodar la ecuación de la siguiente forma, mira. X, dos puntitos más, me pasa aquí a dividir, quedando K1 más K2 sobre la masita multiplicado por X igual a 0. Y listo, lo que estás viendo a continuación es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple para este sistema, que le hemos hallado utilizando conceptos de energía mecánica. Esta parte de acá, todo esto de acá, corresponde a la frecuencia angular natural al cuadrado, o simplemente la frecuencia de oscilación al cuadrado. Y con eso entonces estamos terminando la primera pregunta. Esta es la ecuación diferencial del sistema masa-resorte. ¿Correcto? Vamos ahora con la segunda pregunta, la preguntita B. Bien, continuemos. A ver, ahora me dice, ¿no? A continuación se presentan las gráficas de energía potencial elástica y energía cinética versus el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Ya, ese desplazamiento con respecto de la posición de equilibrio es la posición X, porque recuerda que X se mide con respecto de la posición de equilibrio. Ahora, el dato es la constante K1 del resorte, el que está aquí a la izquierda. Me pide obtener K2. Ya, lo primero que debemos hacer es reconocer qué gráfico pertenece a la energía cinética y qué gráfico pertenece a la energía potencial, porque el gráfico no lo indica. Tenemos que reconocer. En este caso, el gráfico de color naranja es el gráfico que corresponde a la energía potencial elástica, perdón. La energía potencial elástica. ¿Pero por qué es el gráfico de la energía potencial elástica? Básicamente lo reconoces por este punto. Porque este punto es cuando X vale 0. X vale 0 cuando estamos en la posición de equilibrio, ¿no? Porque a partir de ahí se mide. Y si X vale 0 en la posición de equilibrio es porque en ese momento el resorte no está deformado. Y si el resorte no está deformado, significa que su energía potencial elástica vale 0, porque recuerda que la energía potencial elástica depende de la deformación del resorte. Al no estar deformado el resorte, su energía vale 0. Entonces, bajo esa lógica, esto de aquí es la energía potencial elástica máxima, ¿no? Porque justamente aquí se extiende o se indica ese valor por acá, ¿de acuerdo? Bueno, hasta acá llegaría. Entonces, esto es la energía potencial elástica máxima, cuando el resorte tiene su máxima deformación. ¿Cuánto es su máxima deformación? Justamente cuando está en el punto de amplitud. Esto puedes reconocer que es menos amplitud, ¿cierto? Ya, entonces escribamos la energía potencial elástica del resorte. Recordemos, hay dos resortes.
El primer resorte era K1 por X al cuadrado sobre 2. El otro era K2 por X al cuadrado sobre 2, ¿de acuerdo? Eso de ahí es la energía potencial elástica de los resortes del conjunto, ¿no? De ellos dos. Ya, ahora, esa energía potencial elástica vamos a analizarla en este punto. Porque justamente en este punto, como yo conozco la deformación del resorte, también conozco su energía, su valor de su energía, podemos evaluarlo. Ya, a ver, en ese punto, vamos a indicar por acá, para cuando X es igual a 0,1, ¿de acuerdo? 0,1 metros, recuerda, sistema internacional. Ya, en ese momento, la energía potencial elástica en Joule, por cierto, vale 2. Colocamos aquí 2, este 2 de acá. Ya, aquí la constante 1 que es dato, que vale 100. Colocamos por aquí 100 entonces. Multiplicado por X. ¿Cuánto vale X en este punto? 0,1. ¿De acuerdo? Al cuadrado. Entre 2. Más la otra constante que desconozco, multiplicado por la deformación X, que vale 0,1. También al cuadrado, ¿cierto? Entre 2. Y de ahí tenemos el valor de la constante 2, que es 300 newton por metro. ¿Pero por qué newton por metro? Porque recuerda que todo está en el sistema internacional. Dado que la energía está en Joule, X, que es la deformación, está en metros, y la constante K1 está en newton por metro. Por lo tanto, es de esperarse que la constante K2 también esté en las unidades del sistema internacional de unidades, newton entre metro. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando el problemita y también el videito. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.